Y es que para nosotros poder servir a Dios como Él quiere que lo hagamos, necesitamos el Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. Amén. Para servir a Dios necesitamos la presencia, la llenura del Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. Y servir a Dios no quiere decir solamente, escuche, hermano mío, en esta mañana, porque usted puede aprender de esta palabra en este día. Servir a Dios no solamente significa predicar. Servir a Dios no solamente significa orar por los enfermos. Servir a Dios no solamente significa pasar acá adelante y cantar alabanzas. Servir a Dios no solamente significa llevar el evangelio. Servir a Dios no solamente significa cantar, ayunar, orar, adorar. Todo eso hace parte. Amén. Pero no lo es todo. Hay cosas que van mucho más allá y que a veces nosotros no la tenemos en cuenta, lo que tiene que ver con el servicio. Y todas esas cosas que he mencionado hacen parte del servicio, pero debemos entender que para todo esto necesitamos la presencia del Espíritu Santo de Dios y necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Amén. No solamente el que predica necesita ser lleno del Espíritu Santo. No solamente el que ora por los enfermos necesita ser lleno del Espíritu Santo. No solamente el que canta necesita ser lleno del Espíritu Santo. No solamente el que ora por los enfermos necesita ser lleno del Espíritu Santo. Aún para cosas que para nosotros son más sencillas, necesitamos la llenura del Espíritu Santo de Dios. Y por eso hoy he preparado esta palabra, o el Señor nos ha permitido tener esta palabra en este día. Amén. Voy a empezar leyendo la palabra del Señor allí en el capítulo 6 del libro de los Hechos. Gloria al Señor. Dice la palabra del Señor así: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas o en la distribución diaria. Amén. A su nombre. Encontramos en este pasaje que nos revela Lucas, quien escribe el libro de los Hechos, fue escrito por Lucas, ¿verdad? Quien no fue discípulo del Señor, pero fue un escribano, fue un doctor que anduvo con el apóstol Pablo y escribió el libro de los Hechos y también escribió el Evangelio según San Lucas. Retomando el testimonio de muchas personas, como era una persona estudiada, investigó minuciosamente y verificó que la palabra que le dijeran fuera verdad para poder llevar una palabra certera y verdadera a los que pudieran leer su mensaje. Pero lo que podemos encontrar aquí en este pasaje es que había un problema. Amén. Había un problema. ¿Sí o no? Sí, había un problema. ¿Qué problema había? ¿Quién me dice? Las viudas eran desatendidas. ¿Las viudas de quién eran desatendidas? Las viudas de los griegos. Ojo a esto. Las viudas de los griegos. Resulta que en el tiempo de Jesús, después del tiempo de Jesús, habían unos cristianos que eran judíos prosélitos, o sea, judíos convertidos al cristianismo. Se les llamaba judíos prosélitos. Amén. Eran personas que eran cristianos, pero que venían de ser judaizantes, del judaísmo, y se convirtieron al cristianismo, al evangelio de Jesucristo, siguieron el evangelio de Cristo. Pero también algunos que seguían la corriente griega eran unos judíos que habían salido de Israel, que no vivían en Israel directamente, pero que seguían algunas costumbres griegas. ¿Por qué? Porque recuerden que antes del Imperio Romano, el pueblo, el imperio que gobernaba en aquel entonces, antes del Imperio Romano, era el Imperio griego. Y ese imperio contagió
o llenó a muchas personas y las convirtió, que ellos pudieron aprender de su literatura, aprender de sus costumbres, y también adoptaron adorar a sus ídolos. Adoraban a la diosa Atenea, adoraban a todos los dioses griegos que ellos podían adorar, aprendieron a adorar todos esos dioses de la mitología griega, ellos aprendieron a adorarlos. Pero cuando conocieron a Jesús, cuando conocieron el Evangelio de Cristo, ellos se convirtieron al cristianismo. Ellos aceptaron a Jesucristo. ¿Recuerdan aquel pasaje donde el apóstol Pablo llega a Grecia y él dice que encuentra muchos ídolos? Y hay un espacio que dice al Dios no conocido. Y él dice, bueno, ese Dios que ustedes conocen, pero que no conocen, pero que adoran, es el Dios al que yo vengo a hablarle. Y muchos se convirtieron al Evangelio, muchos se convirtieron al Evangelio del Señor, al cristianismo. Entonces, habían en el pueblo de Jesucristo, escuchen, personas que eran judíos que habían aceptado a Cristo, pero también habían griegos que habían aceptado al Señor. Pero recuerden en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, cuando sucede el derramamiento del Espíritu Santo, sí recuerdan que ahí hay unas personas que hablan y dicen, ¿cómo es posible que los oímos hablar en nuestra propia lengua? Y hablan ahí entonces que habían medos, habían persas, amén. ¿Sí recuerdan ese pasaje? Habían griegos, romanos, persas, judíos, habían árabes, habían de todas partes. Dice que debajo de los cielos habían personas ahí. Bueno, muchos de ellos se convirtieron al Evangelio. Pero ¿qué pasó? En este pasaje de Hechos capítulo 6, todo el pueblo se reunía, y cuando llegaba la hora de compartir los alimentos, los que servían los alimentos discriminaban a las viudas de los que no pertenecían, por decir así, a su linaje o a su pueblo. Amén. Es decir, compartían el pan, los alimentos, y primero le daban, los judíos compartían el alimento, iban y servían el alimento y le daban primero a las viudas judías, a sus esposas, a su familia. Y si aquí había un judío, una judía, y aquí había una griega, entonces le daban a la judía y a la griega la dejaban ahí, y le daban a la otra judía y a la griega las dejaban de última, y si quedaba les daban a ella. Estaban siendo ¿qué? Discriminadas a su nombre. Y es lo que expresa el versículo 1, ¿verdad? Que las viudas de aquellas eran desatendidas. Miren que dice que hubo murmuración. Murmuración es que entre ellos hablaban y decían, uy, ¿cómo es posible que a las viudas de nosotros la están discriminando, no le están dando la comida, le están dando a los de ellos apenas? Es como si aquí empezáramos a repartir algo y le diéramos a los colombianos y a los venezolanos no le diéramos, o dejáramos a los venezolanos de último y les decíamos, no, si queda les damos a ustedes, si no, estaríamos discriminándolos también, ¿verdad? Eso hace una persona, escuchen muy bien, hermano, que no tiene el Espíritu Santo de Dios. Amén. Porque el Espíritu Santo de Dios no discrimina, porque Dios no discrimina, porque Dios no hace excepción de personas. ¿Recuerdan aquel pasaje donde había una mujer sirofenicia que se acercó al Señor Jesús y le dijo, mi hija está atormentada por un demonio? ¿Recuerdan que el Señor le dijo, no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel? Y aquella mujer le dijo al Señor que tuviera misericordia, y el Señor le dijo, no está bueno dar el pan de los hijos a los perrillos. Y aquella mujer le dijo, sí Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de las mesas de sus amos. Y el Señor le dijo, oh mujer, ¿verdad? Y le dijo, por esa fe tuya, tu hija ha recibido lo que tú has pedido. Amén. El Señor no discriminaba, el Señor no hacía excepción de personas, y Él lo dice en su palabra. Entonces, una persona que tiene el Espíritu de Dios no puede discriminar a nadie. Recuerden que el Señor dijo, ir y hacer discípulos a todas las naciones, ir y predicar el Evangelio a toda criatura, a su nombre. No podemos discriminar a nadie. A todo el mundo se le debe llevar el Evangelio, y a todo el mundo se le debe ofrecer el amor de Cristo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos lo creen? Entonces, ¿por qué pasaba esto? Porque las personas que estaban partiendo esto, las personas que estaban repartiendo esto, eran personas que no tenían el Espíritu Santo de Dios. Amén. Porque cuando tú tienes el Espíritu Santo de Dios, tú primero le das a los demás. Amén. Primero le das a los demás, y si queda, tomas para ti. Pero cuando no tienes el Espíritu Santo de Dios, primero te aseguras tú, y los demás se alcanzan.
No es que la gente del mundo como piensa hoy. Primero yo, segundo yo, después yo y si queda para mí. Eso piensa la gente del mundo. Pero una persona que tiene el Espíritu Santo de Dios no piensa así. Amén. Un verdadero creyente que tenga el amor de Dios, que conozca a Cristo, no piensa de esa manera. A su nombre. Porque el Señor Jesús nos dio ejemplo, que Él puso su vida por los demás. Él pensó primero en los demás. Él no pensó en que le maltrataran su cuerpo. Él pensó en entregar su vida para salvar a la humanidad. ¿Cuánto dicen gloria al Señor? Entonces, cuando pasa esto, es cuando no tenemos el Espíritu Santo de Dios. Cuando un pastor, cuando una persona solamente va a visitar a algunos cuantos y a los otros no los visita, está discriminando. No tiene el Espíritu Santo de Dios, no tiene revelación de Dios. Cuando solamente visitamos al que más ofrenda, al que más diezma, al rico, a mi amigo, pero no visito a la viuda, no visito al huérfano, no visito a la hermanita que está por allá, que vive sola y desamparada, no la visito. Yo soy una persona que no tengo el Espíritu Santo de Dios en mi vida. A su nombre. Porque quien tiene el Espíritu de Dios entiende que el amor de Dios es para todo el mundo. Usted no ve que la palabra del Señor dice en Juan 3:16 que porque de tal manera amó Dios ¿a quién? Al mundo. Amén. Al mundo. Y en el mundo hay malo y en el mundo hay bueno, pero Dios nos amó a todos. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? El Señor nos amó a todos y la palabra dice que Él hace salir el sol sobre los justos y sobre los injustos. Imagínense que Dios solamente hiciera que solamente el sol saliera sobre la casa de los cristianos y sobre la casa de los que no son cristianos, no. A su nombre. Porque Dios no discrimina a nadie y su amor es para todo el mundo. Amén. Ahora, tristemente nosotros los seres humanos somos los que no recibimos el amor. Amén. Pero el amor de Dios sí es para todos. Ahora, seguimos en el mensaje de la palabra del Señor. Y lo primero que quiero decirle aquí, mi hermano, el primer principio que le quiero enseñar en esta conferencia el día de hoy es que para todo necesitamos al Espíritu Santo de Dios. Amén. Aprendamos esto para todo lo que nosotros vamos a hacer en el Evangelio, en el reino de los cielos, necesitamos el Espíritu Santo de Dios. Amén. A su nombre. Escuche, las viudas de los griegos estaban siendo discriminadas por las personas que atendían las mesas. Cuando no estamos llenos del Espíritu Santo, somos parciales. Amén. Cuando no tenemos el Espíritu Santo, cuando no somos llenos del Espíritu Santo, somos parciales. Hacemos acepción de personas. A unos sí y a otros no. Le predicamos el Evangelio a uno y a otros no le predicamos el Evangelio. Como si unos merecieran y otros no merecieran. Ese no es el Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Escuche, cuando no estamos llenos del Espíritu Santo, somos insensibles a su nombre. Nos volvemos insensibles cuando no somos llenos del Espíritu Santo de Dios. ¿Cómo ellos van a pasar por el lado de unas viudas y le van a dar a una y a la otra no? Eso es ser insensible. Eso no es tener sensibilidad. Amén. Cuando tú ves a unos niños llorando y a unos niños les da, imagínate que tus hijos están reunidos con un grupo de niños y todos tienen hambre y tú solamente le das comida a tus hijos y a los demás no le das comida. Eso es ser uno insensible. Amén. Que tú saltes apenas a tus hijos que están en peligro, todos unos niños, un grupo de niños, y solamente cojas a tus hijos y a los demás los dejes ahí a la merced del peligro. Eso es ser un insensible. El mundo de hoy es insensible. ¿Por qué? Porque no tiene el Espíritu Santo de Dios. Amén. El mundo de hoy no le importa si están golpeando el uno, si lo están maltratando. Al contrario, dice, dale más duro. Se ríe, lo graban para subirlo a las redes sociales, para buscar views. Pero son insensibles. ¿Por qué? Porque no tienen el Espíritu de Dios. Amén. Porque el que tiene el Espíritu de Dios, primero busca la manera de resguardarlo antes de grabarlo. Busca la manera de ayudarlo antes de grabarlo. Porque lo importante no es grabarlo, sino salvarlo. ¿Cuánto dice gloria a Dios? A su nombre. Pero el mundo es insensible. ¿Por qué? Porque no tiene el Espíritu de Dios. El que no tiene el Espíritu de Dios se vuelve insensible. La palabra de Dios dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. El hombre que no tiene a Cristo es insensible. A su nombre. Cuando no tenemos el Espíritu Santo de Dios nos volvemos insensibles. Cuando no estamos llenos del Espíritu Santo, no nos interesan las necesidades de las demás personas.
Escuche, cuando no estamos llenos del Espíritu Santo de Dios, no nos interesan las necesidades de los demás. Me interesa mi necesidad, pero no me interesa la del otro. Eso es una persona insensible. ¿Recuerdan cuando Cristo estaba en un lugar y había muchas personas con él a su nombre? Y el Señor dijo, tengo compasión de la gente, porque ya hacen 3 días que están conmigo y no han comido nada, y no los quiero mandar con hambre para la casa. ¿Qué dijeron los discípulos del Señor que todavía no tenían el Espíritu Santo de Dios en su vida? Dijeron, mándalos y que vayan y compren comida. Y el Señor les dijo, aliméntenlos ustedes. ¿Cómo lo van a mandar así sin comer? Aliméntenlos ustedes a su nombre. Somos insensibles porque no tenemos el Espíritu Santo de Dios. Y el Señor, que le dijo, no los puedo mandar así porque se pueden desmayar por el camino. ¿Qué tienen ahí? Le digo, tenemos 5 panes y 2 peces, tráiganlo. Y los multiplicó, y el Señor alimentó a más de 15,000 personas ese día. A su nombre. ¿Por qué? Porque al Señor le duele la humanidad, al Señor le duele la gente, le duelen las personas. Y al cristiano también le debe doler eso. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Cuando tenemos el Espíritu Santo de Dios, nos duele la humanidad, nos duele el vecino, nos duelen los niños, nos duelen las personas. Cuando vemos las noticias y vemos todo el fracaso que hay, nos duele, y eso nos lleva a doblar la rodilla, a orar por la humanidad, porque nos duele. Si tenemos el Espíritu Santo de Dios, nos debe doler la humanidad. A su nombre. Cuando no estamos llenos del Espíritu Santo de Dios, nos vemos unas personas que no nos interesan las demás personas. Muchas veces, cristianos que llegan a un lugar a hablarle del evangelio a una persona y la persona se está muriendo de hambre, y en vez de darle algo de comer, le hablamos de Cristo. Bien, te va a recibir la palabra, te va a escuchar, y es necesario hablarle de Cristo, pero también debemos entender que esas personas tienen hambre. Amén. Que esas personas tienen hambre, que esas personas necesitan un bocado de comida, que esa persona necesita comer porque hace 3 días que no tiene hambre, porque sus hijos no han comido y necesitan alimento. Y no podemos ser insensibles a su nombre. Cuando tenemos para dar, cuando tenemos, hay gente que tiene mucho dinero, pero no quiere compartir con los hambrientos y los necesitados. ¿Por qué? Porque no tiene el Espíritu de Dios. Es insensible, porque no tenemos a Cristo. Somos insensibles, hermanos, a su nombre. Pero cuando tenemos el Espíritu Santo de Dios, no actuamos de esa manera, sino que sentimos por las necesidades de los demás. A su nombre. Jesucristo, cuando estaba en los montes, se preocupaba de las personas que lo seguían. Amén. Y por eso les daba alimento. Número 1. Número 2. Escuche. Conoce tu asignación en el reino. Conoce tu asignación en el reino. Vamos a leer el versículo 2. Escuche, hermano. Versículo 2. Dice la palabra del Señor en el versículo 2. Entonces, los 12, después de ver esta situación, ¿verdad?, que las viudas estaban siendo desatendidas, los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, escuche esto por favor, hermano, que es muy importante esta parte. Escuche. Voy a leerlo otra vez. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos como para resolver este problema, ¿no? Este problema que había. Convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Escuche esto porque esto es muy importante y es muy profundo, hermano. Escuche. No porque yo sea el pastor, sino que es la revelación de la palabra de Dios para nosotros. Lo que el Señor nos quiere revelar a través de su palabra. Miren lo que dicen los discípulos. No es justo que nosotros dejemos la palabra y nos dediquemos a atender las mesas. Amén. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros tiene una asignación que el Señor nos dio. Amén. Cada uno, cada creyente dentro del cuerpo de Cristo tiene una asignación que Dios le dio. Y los discípulos dijeron, si nosotros nos ponemos a servir las mesas, ¿quién va a predicar la palabra? ¿Amén o no amén? ¿Amén o no amén? Cada uno debe conocer su asignación. Y los discípulos tenían claro que ellos fueron llamados para llevar el evangelio, para predicar la palabra. Pero todo el mundo no tiene el llamado, aunque todos debemos compartir el evangelio de Cristo, aunque todos debemos predicar el evangelio de Cristo, todos no tenemos el mismo ministerio, todos no tenemos el mismo llamado. Todos fuimos llamados a predicar, escuche, pero no todos fuimos llamados a predicar desde la misma posición. Es en realidad, ¿verdad? No todos fuimos llamados a predicar desde la misma posición. No todos fuimos llamados
a llevar el reino de los cielos desde la misma posición. Es decir, todos nos fuimos llamados a ser pastores, todos nos fuimos llamados a ser evangelistas, todos nos fuimos llamados a ser ministros, todos nos fuimos llamados a ser apóstoles. Amén. Todos nos fuimos llamados a orar por los enfermos. Amén. Todos no tenemos la misma asignación, cada uno tiene una asignación diferente. Entonces, el pastor no puede dedicarse a hacer otras cosas diferentes a predicar la palabra del Señor. Amén. Porque el Señor lo llamó para eso. El Señor llamó al pastor para predicar el evangelio, para enseñar, para adoctrinar, para instruir, y lo llamó también como maestro para enseñar y para orar por los enfermos y para visitar. Amén. Para eso me llamó el Señor. Ese es el llamado del pastor: instruir, doctrinar, enseñar, liderar, guiar. Amén. Pero no todos no tenemos esa misma asignación. Ahora, note claramente que lo estoy diciendo no porque me lo quiera inventar, sino porque los mismos apóstoles dejaron claro eso. Dijeron: no es bueno que nosotros dejemos la palabra y nos dediquemos a servir en las mesas. A su nombre. ¿Usted me está entendiendo lo que yo quiero decir? Amén. O lo que la palabra de Dios nos quiere enseñar, más bien. Ellos tenían claro que su asignación era, hermano, predicar el evangelio. Mire que ellos dicen: nosotros, no es bueno que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir en las mesas. Ellos entendieron que esa asignación era de otras personas, y no porque fuera vil, no porque fuera algo desagradable, no porque fuera algo despreciable, sino porque esa no era su asignación ni su llamado. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? No es porque sea vil hacerlo, no es porque sea despreciable hacerlo, sino porque su llamado era otro. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Ahora, escucha, hermano, cada creyente debe conocer su asignación en la iglesia y debe ponerse en función de ella. Amén. Cada creyente debe conocer su asignación, debe saber para qué lo llamó el Señor en la iglesia y debe ponerse en función de ella. Hermano, es tiempo que nosotros digamos: bueno, ¿qué es lo que yo estoy haciendo en el reino de los cielos? ¿Qué es lo que yo estoy haciendo en la iglesia? Cada creyente debe aportar un grano de arena en la iglesia. Amén. Y no hablamos de la ofrenda y del diezmo, eso todo el mundo lo debe hacer. Pero hablamos de servir en la iglesia, hermano, a su nombre. Hermano, cosas tan sencillas como arreglar unas sillas, como decir: ¿qué día vengo a hacer el aseo? ¿Qué día vengo a organizar aquí? Amén. Conozca su asignación, qué es lo que a usted le gusta hacer, qué es lo que le redarguye el Espíritu, qué es lo que usted siente que el Espíritu le puso ahí en el corazón suyo, cuál fue el llamado que Dios le puso a hacer. Amén. Y hágalo con amor, conózcalo, entiéndalo y hágalo con amor para el reino de los cielos. No pretenda hacer algo que el Señor no lo llamó a hacer, porque Dios no lo va a respaldar en eso. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? A su nombre. No todos somos pastores, no todos somos evangelistas, no todos somos ministros, etc. Sin embargo, cada persona cumple una función importante en el reino. Dígame usted, ¿era o no era importante servir en las mesas? Claro que era importante y se estaba convirtiendo en un problema. Era importante, pero ahora escuche esto: no todo el mundo tenía la asignación y no todo el mundo podía servir en las mesas. Y la muestra fue que los que estaban sirviendo no estaban haciendo la labor como debían hacerlo. No estaban cumpliendo con ese propósito, con esa función como debían hacerlo. ¿Por qué? Una, porque no eran llamados para eso. Dos, porque no tenían el Espíritu Santo de Dios. A su nombre. Entonces yo debo conocer mi asignación y debo llenarme del Espíritu Santo de Dios, de la presencia de Dios, para poder cumplir con mi asignación en el reino de los cielos. A su nombre. Ahora, escuche, hermano, no importa la asignación que tenga cada uno de nosotros, no importa la asignación que cada uno de nosotros tenga, lo que sí debemos tener todos es el Espíritu Santo obrando en nosotros. Amén. A su nombre. No importa si usted es un diácono que fue llamado o que siente el deseo de servir en la iglesia, arreglando las sillas, barriendo, limpiando. No importa si usted es el que fue llamado para orar por los enfermos. No importa si usted es un intercesor. No importa si usted fue llamado visitar a los enfermos, visitar a las viudas. No importa para lo que usted haya sido llamado. Para todos necesitamos la investidura y la llenura
del Espíritu de Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Y ahora vamos a ver, hermano, algunos requisitos que necesitamos para servir en cualquier asignación. Amén. Estos requisitos no solamente son, hay personas, hay quienes predican y enseñan que estos requisitos solamente son que para los diáconos. No, estos requisitos son para todo creyente que vaya a servir al Señor. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Para todo creyente debe cumplir con este requisito. Vamos a leer versículo 3 al 5. Dice la palabra del Señor. Después que se reunieron ellos y dijeron, bueno, no es bueno que nosotros nos dediquemos a servir a la mesa y digamos la palabra, porque esto es quién va a estudiar, quién va a enseñar la palabra, quién les va a guiar, ¿verdad? Entonces dijeron ellos en el versículo 3, escuchen, versículo 3, buscad pues, hermanos, entre vosotros 7 varones, y escuche bien, porque aquí vienen los requisitos, amén, 7 varones, 1 de buen testimonio, amén, 7 varones, ¿cuál? Otra vez, recapitulemos. ¿Cuál era la situación? ¿Cuál era el problema? Que los que estaban sirviendo en la mesa estaban discriminando la vida de los griegos porque no tenían el Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué nos vamos a dar cuenta ahora que no tenían el Espíritu Santo? Ahorita lo vamos a ver. ¿Por qué era? Amén. ¿Por qué la Biblia dice que necesitamos el Espíritu Santo de Dios y por qué ellos no lo tenían? Entonces, la situación era que ellos estaban discriminando a la vida de los griegos. Problema. Ahora, ¿qué se hizo? ¿Qué se hizo? Se reunieron los discípulos y dijeron, bueno, nosotros no podemos dejar de predicar la palabra para servir las mesas. Entonces, reunieron a toda la congregación y le dijeron, busquen entre ustedes, escuchen, busquen, miren lo que dice nuevamente el versículo 3. Buscad pues, hermanos, entre vosotros 7 varones. ¿Para qué eran estos 7 varones? Para que sirvieran en las mesas. Amén. Para que sirvieran en las mesas. Escuche, buscad pues, hermanos, entre vosotros. Mira que no dijeron entre los pastores, entre los ministros, entre los discípulos. No, entre ustedes, entre todos los discípulos que estaban ahí del Señor, entre todos los que seguían al Señor, entre la multitud. 7 varones de buen testimonio. Número 1, buen testimonio. El creyente que sirva a Dios debe tener buen testimonio. Todos los creyentes debemos tener buen testimonio. No podemos poner a servir a personas que tengan mal testimonio. ¿Por qué, hermano? Cuando yo tengo un mal testimonio y yo me paro aquí enfrente a cantar, yo me paro aquí enfrente a adorar, la gente que entra, si alguien entra y te ve y ve que tú tienes un mal testimonio, ve que tú dices malas palabras, ve que tú eres grosero, que tú eres altanero, que tú peleas una cosa y la otra, que tienes mal testimonio, pero te ven parado aquí, ¿tú qué crees que esas personas van a pensar? Esas personas no van a entrar a la iglesia. No van a entrar. Y si entran, no van a recibir a Cristo porque van a decir, mira cómo Nicolás, mira, viene creyéndoselas de santo aquí y que predicando la palabra, mira, lo ven predicando. Yo lo he visto haciendo lo malo. Yo lo vi por allá en el parque haciendo tal cosa. Yo lo vi en el trabajo haciendo tal cosa. Yo lo vi por allá en otro lado y que predicando. ¿Tú crees que yo voy a entrar ahí? Por eso que yo no creo en los evangélicos. Por eso que yo no creo en la iglesia. Por eso que yo no creo en los cristianos. ¿Por qué? Por el mal testimonio. Por eso no podemos coger a una persona para que sirva a Dios si es una persona que tiene mal testimonio. Amén. Y la palabra lo dice muy claro. Buscad, hermanos, 7 varones entre vosotros. Y el primer requisito es que ¿qué? Que tengan ¿qué? Buen testimonio. Número 2, que debería ser el primero, pero aquí dice lo segundo está, ¿verdad? Llenos de ¿qué? Del Espíritu Santo, hermano. Llenos del Espíritu Santo. ¿Para qué necesitaban a los 7 hermanos? ¿Para qué? Para servir en las mesas, para que repartieran la comida. Y entonces, ¿por qué dicen aquí los discípulos que para servir en las mesas, para servir la comida, necesitaban estar llenos del Espíritu Santo? ¿Eso qué tiene que ver? ¿Eso qué tiene que ver? ¿Usted quiere decir algo? Para que Amén. Porque por no estar lleno del Espíritu Santo, entonces somos insensibles, discriminamos a los otros, somos parciales, no hacemos lo que Dios hizo. Porque no estamos llenos del Espíritu Santo, no entendemos cómo que se tiene que servir a Dios. Y por eso era que ellos estaban discriminando a estas mujeres. Porque no tenían el Espíritu Santo de Dios. Por eso los discípulos dicen, varones que tengan buen testimonio y que tengan el Espíritu Santo de Dios. Ese es el segundo requisito, o debe ser el primero más bien, yo creería que debe ser el primero, ser lleno del Espíritu Santo de Dios y tener un buen testimonio. Amén, un buen testimonio. Pero además también dice aquí la palabra del Señor, hermano, además de ser lleno del Espíritu Santo,
Y sigo diciendo algo aquí. Alguien diría, pero ¿cómo qué tiene que ver el Espíritu Santo con yo servir la comida? ¿Qué tiene que ver el Espíritu Santo, hermano? Para preparar un alimento, para preparar una comida, necesito estar lleno del Espíritu Santo de Dios. Y la gente cree que solamente necesito el Espíritu Santo de Dios para predicar. Qué equivocados estamos, ¿no? Solamente creemos que necesitamos el Espíritu Santo de Dios para cantar y para orar. Y no creemos que para cosas tan sencillas como esta necesitamos el Espíritu Santo de Dios. Es una persona que es el Espíritu Santo de Dios, por muy pequeña que vaya a hacer una labor, lo hace con amor. Amén. Amén. Porque el amor es fruto del Espíritu de Dios. Entonces, si yo tengo el Espíritu Santo, lo hago con amor. Pero si no, voy a discriminar y voy a hacer las cosas de mala gana. Hermano, voy a hacer las cosas de mala gana. ¿Por qué el que vive ahí mismo no hace ese aseo? ¿Por qué tiene que pedirle a otro que haga el aseo él, si él vive ahí mismo? ¿Por qué? Porque no tenemos el Espíritu Santo y no hemos entendido para qué el Señor nos llamó. Que el Señor nos llamó para el servicio. Amén. A su nombre. Entonces, mis amados hermanos, alguien creería, para barrer necesita el Espíritu Santo de Dios. Sí lo necesitas. Amén. Para barrer necesita el Espíritu Santo de Dios. Para trapear en la iglesia necesita el Espíritu Santo de Dios. Amén. Para tocar la caja necesitas tener el Espíritu Santo de Dios. Para quitar la telaraña, para limpiar las mesas, para limpiar las sillas, para tocar la guacharaca, para tocar los instrumentos, necesita el Espíritu Santo de Dios. Hermano, cuando yo me paro aquí, escúcheme bien lo que le voy a decir. Cuando yo me paro aquí, yo lo estoy ministrando a usted. Y si yo soy una persona pecadora, que estoy haciendo lo malo, ¿qué le estoy ministrando yo a usted? Si yo no tengo el Espíritu Santo de Dios, ¿yo qué le estoy ministrando a usted? El que se para aquí está ministrando al que está allá. Y si yo estoy parado aquí, pero tengo mal testimonio, no tengo el Espíritu Santo de Dios, ¿yo qué le voy a ministrar a usted? A su nombre. Por eso nosotros necesitamos estar en la presencia del Señor y llenarnos de la presencia del Señor. Cuando una persona pasa delante de usted y le va a poner el plato, ¿le está sirviendo o no le está sirviendo? Claro que le está sirviendo. Necesita el Espíritu Santo de Dios. Si no, usted no tiene el Espíritu Santo de Dios, usted viene y prepara la comida y dice, ya vino el otro a completarme la comida ya. Yo acá apenas eché cinco ligas y somos 5 en la casa. Entonces ya vino el otro ya. Lo haces de mala gana, hermano. Pero cuando tienes el Espíritu Santo de Dios, no te importa quedarte sin comida para ayudar a otro, para darle a otro. A su nombre. A su nombre. Entonces, número 1, que tenga buen testimonio. Número 2, según el orden que está aquí, que tenga el Espíritu Santo de Dios. Y número 3, sabiduría. Amén. Sabiduría. Mire que dice, que tengan buen testimonio, que estén llenos del Espíritu Santo y sabiduría. Que tengan sabiduría. Si tiene el Espíritu Santo de Dios, obviamente va a tener sabiduría. Amén. Porque la sabiduría viene y buen testimonio. Por eso digo que el Espíritu Santo de Dios, la llenura del Espíritu Santo debe ser el primero. Amén. Porque si tiene el Espíritu Santo de Dios, tiene buen testimonio y está lleno de sabiduría. A su nombre. Y para servir las mesas. Esto era para servir las mesas. Estaban buscando una persona para que sirvieran en las mesas, para que sirvieran la comida, no para que fueran a predicar. Y ellos están diciendo que tienen que tener el Espíritu Santo de Dios, hermano, para arreglar la silla en la iglesia, para cualquier cosa que tú vayas a hacer. Necesitas tener el Espíritu Santo de Dios, hermano. Lo que pasa es que creemos que solamente el Espíritu Santo de Dios lo necesita el pastor y yo no. Que solamente el profeta es el que necesita el Espíritu Santo de Dios y yo no. Todos lo necesitamos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? A su nombre. Entonces dicen ellos, estos varones que cumplan con estos requisitos y a quienes encarguemos de este trabajo. Amén. Busquen 7 varones que vengan llenos del Espíritu Santo, que tengan buen testimonio, que tengan sabiduría, y a esos vamos a poner a servir la mesa para que las viudas no sigan siendo discriminadas. Amén. A su nombre. Entonces, ¿qué dice la palabra del Señor? Versículo 4. ¿Y nosotros qué dice ahí? ¿Y nosotros? ¿Persistiremos en qué? En la oración y en el ministerio de la palabra. Amén. Hermano, usted no le da cosa que el pastor a veces se sude ahí tocando la caja y después venga sudado aquí. Usted no le da cosa que usted debería decir, yo voy a aprender. ¿Cuántos años en el Evangelio? Voy a aprender a tocar la caja, voy a aprender a tocar la guacharaca. Amén. Para servir a Dios. Eso debo quererlo, desearlo, hermano. Amén. Uno como pastor, uno no debe estar haciendo todo. Y no porque sea flojo, ni nada de eso, sino porque cada uno tiene una asignación.
Y yo lo hago con amor. Amén. Yo barro aquí, trapeo aquí, organizo la silla, limpio aquí, toco la caja, toco la guacharaca, canto, hago de todo. Como dice uno popularmente, yo pateo el tiro de esquina y yo brinco y lo cabeceo. No debemos ser los pastores, se llama eso los pastores, decimos los pastores orquesta, que todo lo hacemos nosotros. No, hermano. Hay hermanos en la iglesia y el Señor los llamó a ustedes para servir, hermano. Pero debemos conocer nuestra asignación, conocer nuestro llamado. Amén. Y ponernos al servicio del Señor, a su nombre. Entonces, consiguieron estos hermanos y nosotros persistiremos en la oración. O sea, vamos a poner a estos hermanos a hacer esta labor y nosotros vamos a continuar en lo que el Señor nos ha llamado a nosotros a hacer. No nos vamos a desviar de lo que nosotros no hemos sido llamados. ¿Por qué? Porque cuando tú te pones a hacer cosas que el Señor no te ha llamado, tú te desvías, te desenfocas y Dios no te vas a perder el foco y puedes perder el respaldo del Señor por estar haciendo cosas que el Señor no te ha llamado a hacer. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? A su nombre. Entonces vinieron ellos y llamaron entonces, escuche. Entonces ellos les propusieron esto a los discípulos y a ellos les agradó. Mire que ellos dijeron, bueno, busquen entre ustedes 7 varones que tengan estas cualidades y nosotros vamos a seguir predicando el evangelio. Y ellos no se enojaron, ellos no dijeron, ay, ¿por qué no vienen todos a servir las mesas? ¿Por qué no vienen ustedes a servir las mesas y nosotros predicamos? Ellos no dijeron eso. Dice que a ellos, ¿qué? Les agradó. Amén. A ellos les agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban. Escuche, eligieron a Esteban. Entonces dice, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Amén. A Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás. Vean aquí donde estoy. A Nicolás. ¿Quién era Nicolás? Un prosélito de Antioquía, es decir, un judío convertido al cristianismo. Prosélito de Antioquía. Y dice, a los cuales presentaron ante los apóstoles. Y este es el cuarto principio que le voy a comentar aquí. Escuche, hermano. Cuarto principio. Unción para servir en las mesas. Unción aún para servir en las mesas. A veces pensamos que necesitamos la unción solamente para predicar, que necesitamos la unción solamente para orar a los enfermos. Pensamos que solamente necesitamos eso. Pero escuche, hermano, lo que dice la palabra de Dios en el versículo 6. Dice, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando, escuche, quienes orando les impusieron las manos. Amén. O sea, los ungieron para esta obra. Amén. Los asignaron y los oraron por ellos y los ungieron. Imagínense, hermano, ahora, varones de Dios, ustedes reciban la unción del Espíritu Santo y van a servir en esas mesas, van a servir la comida, van a servir a los hermanos, van a repartir con amor, con gozo y con alegría. Imagínense eso. Y ellos lo hicieron con gozo. Amén. Porque cuando tú tienes el Espíritu Santo de Dios y a ti te dice el pastor o el líder, te dice, hermano, puedes barrer la iglesia. Tú vas, claro, pastor, con amor lo hago. Y no dice, ¿por qué no lo barres tú? Como un niño malcriado, grosero y antipático que no tiene el Espíritu Santo de Dios. Eso piensa un corazón de un hombre que no tiene a Dios. Pero el corazón que tiene el hombre que tiene a Dios se rinde ante Dios y dice, claro, y lo hace con amor. Usted no ve que el mismo Jesús lavó los pies de los discípulos y era algo vil hacer eso. Y el mismo Jesús lo hizo y lo hizo con amor, lo hizo con gozo y con alegría. Amén. ¿Cuántos dicen gloria al Señor? A su nombre. Pensamos que la unción solamente es para predicar, para orar por los enfermos, para sanar a los enfermos. Necesitamos la unción del Espíritu Santo para todo lo que vayamos a hacer en la iglesia. Todo el creyente necesita la unción del Espíritu Santo de Dios. Amén. Todos los creyentes necesitan ser la unción del Espíritu Santo. Todos los creyentes. No solamente los que predican. Todos los creyentes necesitan la unción del Espíritu Santo de Dios. Entonces estos varones fueron ungidos.
Los discípulos oraron por ellos. Oraron. La unción no solamente cuando te ponen aceite. Oraron, les impusieron las manos, los asignaron, los nombraron, los comisionaron para que fueran a hacer este trabajo. ¿Cuánto dicen gloria al Señor? Aún para barrer necesita la unción. Aún para lavar necesita la unción. Amén. Para todo lo que vayas a hacer en la casa del Señor necesita la unción. Amén. A veces pensamos que necesitamos unción solo para predicar a los enfermos, echar fuera demonios, pero aún para las asignaciones que parecen menos representativas, necesitamos la presencia del Espíritu Santo de Dios. Amén. Y número 5, y con esto termino. Cuando todos estamos alineados con el Espíritu Santo, el crecimiento de la iglesia es inevitable. Amén. Lo voy a decir otra vez. Cuando todos estamos alineados con el Espíritu Santo, hablo todo de la iglesia, alineados con el Espíritu Santo, el crecimiento es inevitable. La gente cree que el pastor es el único que tiene que meterse en la presencia del Señor. La gente cree que el que canta es el único que tiene que meterse en la presencia del Señor. Los hermanos de la iglesia creen que los que predican son los únicos que tienen que estar en la presencia del Señor. Todos los cristianos tenemos que estar llenos y alineados con el Espíritu Santo de Dios. A su nombre. Versículo 7. Vamos a leer lo que dice el versículo 7 y aquí cerramos. Dice: y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Los de otras religiones llegaban. Amén. Los sacerdotes que hablaban de la ley, que no querían el evangelio de Cristo, venían. ¿Por qué? Porque donde está el Espíritu de Dios, hermano, donde está la presencia del Señor, es inevitable que la gente sea atraída por lo que hay ahí, porque está el fuego. Amén. Dígame una cosa, ¿un volcán atrae o no atrae personas? Usted vive en un lugar y se estalló un volcán aquí en Apartador. Usted no va a ir a asomarse a verlo. Usted va, todo el pueblo va a ir a verlo. Y si no va desde lejos, desde cerquita, desde lejos lo ven. ¿Por qué? Porque el volcán, el fuego del volcán llama la atención desde kilómetros. Hasta personas que viven en otras ciudades ven la llama del volcán. Amén. Pues cuando la iglesia es como un volcán, cuando la iglesia tiene el fuego del Espíritu Santo de Dios, la gente está atraída por el fuego del Espíritu Santo y vienen a la iglesia a su nombre. Y queremos que crezca la iglesia, tenemos que alinearnos con el Espíritu Santo de Dios. Amén. Y el crecimiento va a ser inevitable. Así que, hermano, conozca su asignación, busque la presencia del Señor, llénese del Espíritu Santo de Dios y usted va a ver cómo el Señor se va a glorificar en una manera muy especial en cada uno de nosotros. Póngase de pie, vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor. Muy importante entonces que conozcamos esto. Primero, para todos necesitamos el Espíritu Santo. Segundo, conoce tu asignación en el reino. Tercero, conocer los requisitos, ¿verdad? Para servir al Señor, que es estar lleno del Espíritu Santo, tener un buen testimonio y tener sabiduría. Con eso, si usted tiene eso, lo demás es cuento. Amén. Número 4, necesitamos la unción para servir, inclusive en las mesas, para servir cualquier cosa, para barrer, para trapear, para recoger la silla, necesitamos la presencia del Espíritu Santo de Dios. Y número 5, cuando estamos llenos y alineados con el Espíritu Santo de Dios, el crecimiento de la iglesia es inevitable. Amén.